Buenos días a todos, muchas gracias por venir, sobre todo a todos los medios, tanto españoles como italianos, que nos consta que han venido desde Italia. En primer lugar, también agradecer a las tres magistradas de la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Madrid por el impoluto trabajo que han desempeñado. Desde que falleció Mario Biondo el 30 de mayo del 2013, se llevó a cabo una investigación sucinta en España que duró un mes y medio, escasamente. El juzgado de instrucción número 21 de Madrid, el 30 de mayo del 2013, cuando fallece y es encontrado sin vida Mario Biondo en el domicilio, inicia una investigación que consiste exclusivamente en un atestado irregular, que ha sido confirmado por la propia autoridad italiana, por los juzgados italianos, y confirmado también por la Audiencia Provincial de Madrid, es decir, un atestado irregular, en el que no se lleva a cabo una inspección ocular ni una práctica de diligencias corroboradoras de la realidad del suceso, una autopsia de un médico forense que también ha sido posteriormente corroborada por las autoridades italianas y también por las españolas, que fue absolutamente también irregular, la declaración de la viuda a presencia judicial, declaró en aquel momento en el mes de junio del 2013, declaración que, dicho sea de paso, fue contradictoria con la declaración que prestó a los propios policías el mismo día de los hechos, también contradictoria en aspectos bastante relevantes, una providencia de fecha 1 de julio del 2013, donde la juzgadora de instrucción número 21 de Madrid delegó la declaración de los padres de Mario Biondo en aquella investigación por entender no ser necesaria, a pesar de haberse pedido aquella declaración expresamente por, en este caso, el letrado que defendía los intereses de la familia de Mario. Y con todas estas diligencias de prueba, que fueron muy escuetas y muy reveladoras para todos aquellos letrados que estamos permanentemente defendiendo intereses en casos donde hay un fallecido, pues en un mes y medio se dicta un auto que acuerda el sobreseimiento libre de una causa ante un fallecido, diciendo que no hay indicios de criminalidad. Es reveladora también, y así se dijo por el juez de Palermo, concretamente, que se archivara y se sobreseyera libremente y no provisionalmente, permitiendo la posibilidad de practicar nuevas pruebas. Se dictó una resolución que, desde un punto de vista técnico-jurídico, veta la imposibilidad de poderse reaperturar el caso con nuevas pruebas. En octubre del 15 y en junio del 16, la familia de Mario intentó, con aquella dirección letrada, reabrir el caso en España, por cuanto se estaba iniciando una investigación en el Tribunal de Palermo y ya había una exhumación del cadáver con varias autopsias que apuntaban a la irregularidad de, en este caso, la autopsia que se había practicado en España, y datos que dejaban o ponían en duda que Mario Biondo se hubiera suicidado. Y aún así, la Audiencia Provincial de Madrid dictó una resolución que también, basándose en ese sobreseimiento libre, es decir, en aquella resolución que imposibilitaba la posibilidad de reapertura, vuelve a ratificar el archivo y sobreseimiento libre. Paralelamente, en Italia, por ser Mario un ciudadano de nacionalidad italiana, puede, a través de una denuncia que pone la familia del señor Biondo, puede comenzar una investigación por ser nacional italiano, no porque los hechos hayan sucedido en Italia, porque los hechos sucedieron en España. Eso es un dato muy significativo y revelador. Por este motivo, al ser un nacional italiano quien es fallecido ante unas circunstancias anómalas, se les permite, en base a una normativa europea y a unos reglamentos europeos, se permite que un juzgado italiano pueda, en este caso, llevar a cabo una investigación exhaustiva respecto a unos hechos acontecidos fuera del territorio italiano. En agosto del 2022, tras una profusa prueba practicada en el Tribunal de Palermo y en la Corte, superior italiana, se dicta un auto que confirma que no se produjo un suicidio, sino que se produjo muy probablemente un homicidio. El juez de Palermo concluye en esta resolución, y es acogida por la Audiencia Provincial de Madrid en su totalidad, porque luego explicaré los motivos por los cuales
en este caso, la resolución italiana es acogida por, en este caso, los juzgados españoles. Dice, los elementos que se extraen del archivo del fiscal en opinión del juez, se desmiente la tesis suicida y los elementos analizados dejan pensar que Mario Biondo fue asesinado por mano que permanece desconocida y sucesivamente colocado en una posición apta a simular un suicidio. En el momento del hallazgo del cadáver, en la inmediatez de los hechos, habrían debido ser desarrolladas actividades investigativas, interceptaciones ambientales y telefónicas, adquisiciones de registros que no han sido desarrolladas y que, dado el tiempo transcurrido, no habrían podido ser desarrolladas por las autoridades judiciales italianas. Esta resolución, que finalmente archiva por varios motivos, uno de ellos es porque efectivamente, dado el tiempo transcurrido, no puede llevar a cabo, no puede tener, digamos, acceso a determinadas pruebas. Y otra, y no menos importante, es que a través de aquella investigación se solicitaron mediante comisiones rogatorias a España la práctica de muchas diligencias de prueba que no se llegaron nunca a practicar y que luego analizaremos, hacía y confirmaba el archivo, digamos, en Italia para que se siguiera investigando respecto al homicidio. Es a partir de este momento, en agosto del 2022, cuando, por circunstancias, la familia de Mario contacta con nosotros, con Boseller, y decidimos estudiar el caso a fondo y ver si cabía alguna posibilidad de reabrir el caso en España, porque es en definitiva el juzgado competente que, como decimos, debe de investigar el suceso de un fallecido, en este caso de estas formas tan anómalas, en España. Entonces, en mayo del 2023, el despacho Boseller Abogados, tras un exhaustivo estudio del caso y de toda la causa de Palermo, que es muy extensa, presentó una denuncia donde se incorporaban, y así se dice por el propio auto de la audiencia, por primera vez se aportan en España una denuncia con una serie de pruebas contundentes, con muchas pruebas contundentes, que demuestran que Mario Biondo no se suicidó y se produjo un homicidio en manos de terceras personas, como bien dice el juez de Palermo, y que finalmente también acoge, en este caso, la justicia española. En nuestra denuncia considerábamos que aquel auto del 2013 que decía que no se podía, en definitiva, reabrir el caso porque había habido un sobreseimiento libre, decíamos que ante esta resolución de Italia, que efectivamente estaba diciendo que había indicios de delito y de criminalidad, más allá de que se pudiera o no individualizar la responsabilidad y acusar a nadie, considerábamos que debía acogerse por la justicia española en base a ese principio, porque son Estados miembros los dos de la Unión Europea, tanto Italia como España, en base a un principio que existe de confianza mutua y recíproca entre los Estados miembros de la Unión Europea, y que en definitiva todos los juzgados de Europa tienen que acoger sus resoluciones como en definitiva propias, porque si no culminarían en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea. Se denunciaba que aquel sobreseimiento libre no producía efectos preclusivos y que ante toda esta investigación y todas estas pruebas analizadas tenían que, en definitiva, reaperturarse este caso y hacer suyos los argumentos de España de aquella resolución italiana. Pues bien, la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en providencia de fecha 23 de octubre del 2024, por fin, por primera vez, dice que quiere toda la causa de Palermo y solicita que sea enviada a Palermo, concretamente, toda la causa con todos los fascículos que se denominan allí y todas las pruebas practicadas. Dice aquella providencia que, examinados los autos y resultando imprescindible para resolver el recurso, que se remita un testimonio de la causa completa judicial y fiscal tramitada por los mismos hechos en un tribunal de Palermo, y se suspenden, por lo tanto, los plazos que estaban señalados para deliberar, votar y fallar. Es la primera vez que España investiga, la justicia española, este caso. El 11 de septiembre del 2025 nos ha sido recientemente notificado este auto, que es muy significativo y es esperanzador, a pesar de que deja una especie de sabor agridulce, pero vamos a seguir luchando y peleando, y luego diremos qué es lo que vamos a tramitar para intentar que por fin se pueda reaperturar el caso. El auto, que lo tengo aquí, y que si algún medio lo quiere, pues se le facilitará, siempre y cuando están, digamos, tachados todos los nombres, lógicamente, por protección de datos, pero al final las resoluciones judiciales españolas son públicas y pueden tener acceso los medios.
Este autor, a partir del fundamento de derecho tercero, lleva a cabo el análisis de la prueba presentada por la denuncia. Y lo dice no de manera transcrita en cursiva, haciendo alusión simplemente a los argumentos de la resolución de Palermo, sino que hace suyos los argumentos que ahora mismo voy a leer, las propias magistradas. Dicen, respecto a un informe pericial que se acompaña, que es del señor Luis Duque, las magistradas de la audiencia dicen, es muy minucioso y riguroso desde el punto de vista científico, en el que tras un análisis exhaustivo de todo el material fotográfico y documental obrante en autos y en el procedimiento judicial tramitado en Italia en torno a la muerte de Mario Biondo, concluye que hay indicios suficientes para considerar que se trató de un homicidio. También aportan los denunciantes un segundo informe pericial, el de Óscar Tarruella, quien realizó 2 informes de distintas fechas, para concluir que hay indicios suficientes para determinar que la etiología de la muerte del señor Biondo es sin duda homicida y probablemente con premeditación y por ello asesinato. Analiza el documento número 6 aportado, que es otro informe de detectives, donde se dice, entre otras cosas, que consta el resultado de unas investigaciones realizadas sobre el vehículo y el terminal móvil usado por el fallecido en los momentos previos a su muerte, subrayando sobre dicho terminal que el mismo pertenecía a una empresa para la cual el primo de la viuda trabajaba y parece ser que también llevaba cierto control o gestionaba todos los servicios relacionados con las líneas móviles que proporcionaba la empresa a terceros. En el fundamento de derecho sexto de dicha resolución se analiza absolutamente la causa de Palermo y la voy a leer un texto porque es muy significativo que explican las propias magistradas de la audiencia. Dice, esta resolución judicial italiana pone de relieve, al igual que lo hacían los 2 informes periciales anteriormente expuestos, las irregularidades y lagunas contenidas en el informe médico forense de España y por parte de la Policía Científica Española que acudió al lugar de los hechos en España. Igualmente, pone en duda el hecho de que las autoridades judiciales españolas hayan podido archivar el procedimiento de forma inmediata sin efectuar labor investigadora alguna. En segundo lugar, esta resolución judicial italiana explica también varias de las diligencias de investigación judicial practicadas allí y que apuntan a que la muerte del señor Biondo ha sido homicida. Así, en primer lugar, el hecho de que el señor Biondo no haya exteriorizado ningún gesto de autolesión como manifestaciones de intentos suicidas ni haya dejado manuscritos con sus últimas voluntades. También pone de relieve las declaraciones dadas por la viuda, las cuales presentan numerosos puntos críticos y están repletas de contradicciones y de indicios revelatorios de mentira. A desmentir la hipótesis suicida concurrían, de modo absolutamente inequívoco, las declaraciones dadas por los familiares del señor Biondo, los cuales evidenciaban que este último no había jamás sufrido disturbios de estado anímico ni de otras patologías de tipo psiquiátrico o psicológico, menos aún de depresión. Se añade que el comportamiento de la mujer del señor Biondo y de su círculo familiar y de amigos presentaban indicios sintomáticos de sospecha, dado que las correspondientes declaraciones testimoniales, las sumarias informaciones testimoniales, se presentan ricas de contradicciones y reticencias sobre la noche del deceso, sobre los días precedentes y sobre los conflictos entre los cónyuges. También pone de relieve que se practicó otra reexhumación del cadáver de Biondo para desarrollar un ulterior examen forense y su conclusión realizada por el profesor Procaccianti es el que el señor Biondo ha muerto por insuficiencia cardiorrespiratoria aguda por asfixia mecánica por ahorcamiento en sujeto que precedentemente había hecho uso de alcohol y cocaína. La presencia del surco, la discontinuidad en sede nucal resultan compatibles con un ahorcamiento efectuado a través de la aplicación de una correa suave, fular. Añade el juez de Palermo con respecto a dicho informe que parece absolutamente probable que los resultados de la asesoría forense ejecutada por el profesor Procaccianti hayan estado viciados e incluso del todo comprometidos por el excesivo lapso del tiempo transcurrido entre el evento de la muerte del señor Biondo y el momento en el que ha sido practicada la autopsia. Se considera consecuentemente que tales resultados del examen forense, pese a la verificada buena fe del autor de tales comprobaciones, presentan diversos perfiles de incerteza, de modo que no pueden ser considerados fidedignos. Y subraya que en términos más amplios, en opinión de este juez, el caso objeto del presente procedimiento parece ciertamente condicionado
con el retraso del cual han sido dispuestos los indispensables instrumentos de investigación de la prueba. En opinión de este juez también, además, si bien con el máximo respeto por la dignidad científica reconocida a la asesoría del profesor Procaccianti, permanece irresuelta la duda relativa al hematoma reportado a Biondo en la zona temporal izquierda del cráneo, incluso visible en las reproducciones fotográficas y, en opinión del escribiente, incompatible con una dinámica suicida etiológicamente vinculable al deceso de Biondo. Igualmente distónica respecto a la tesis suicida es la posición de los objetos retratados sobre la estantería donde fue encontrado el cadáver del señor Biondo, tenida en cuenta que el peso del cadáver de este último y los espasmos imputables al hipotético suicidio habrían debido ciertamente hacer caer muchos de los objetos que en cambio han permanecido en su puesto. Parece contradictoria en este sentido la tesis según la cual Biondo se habría procurado el hematoma en la pared temporal izquierda del cráneo a causa del impacto en la estantería debido a los espasmos por el ahorcamiento. Y ciertamente, si así hubiese sido, si tales espasmos hubiesen sido tan violentos como para provocar un hematoma visible a simple vista, habría sido imposible que tales movimientos no hubieran hecho caer los objetos colocados en la estantería a la cual se encontraba colgado el cadáver del joven. Incompatible con la tesis del suicidio es también la circunstancia que, según lo referido por algunas personas informadas sobre los hechos, Biondo había manifestado el propósito de adquirir nuevos instrumentos de trabajo, presagiando así un futuro laboral que ciertamente desmiente el propósito suicida. Los elementos que extraen del fiscal en opinión de este juez desmienten la tesis suicida y dejan pensar que Mario fue asesinado por mano que permanece desconocida y sucesivamente colocado en posición apta a simular un suicidio. Finalmente, la audiencia dice, es por estas razones que en opinión del escribiente, a pesar de ser detestables, como acogía en este caso el juez de Palermo, desde el archivo del fiscal, numerosos segmentos probatorios que deponen por la tesis de homicidio sostenida por los oponentes, la distancia del tiempo desde los hechos, ha afectado la posibilidad de desarrollar aquellas investigaciones que habrían podido consentir individualizar a los autores del hipotético homicidio. En definitiva, no se estima que subsistan en este caso elementos para demostrar, más allá de toda duda, en un hipotético debate sobre la tesis homicida y por lo tanto se considera admitir la solicitud de archivo. A continuación, la audiencia analiza también distintos informes que desacreditan totalmente el informe de la autopsia forense que se llevó a cabo en España. Se aporta un informe de medicina legal y forense del doctor Giuseppe Giovara, que pone de relieve las deficiencias e irregularidades observadas en los dos informes de autopsia obrantes en la causa y que apuntan al suicidio como causa probable, en este caso, de la muerte. El forense Livio Milone, el cual también comienza exponiendo las graves irregularidades contenidas en el informe forense y que explica minuciosamente que se produjo un homicidio en este caso. Giuseppe Giovara, homicidio, sí, perdón, ha sido un error por mi parte, disculpe. Giuseppe Giovara expone los motivos en los cuales se ha de dudar de la fiabilidad del informe del médico forense español y asimismo pone de relieve argumentos desde el punto de vista médico y conforme a las fotografías de las que disponía que permiten dudar de la tesis suicida. El doctor Corrado Pugno Garrano, especialista en radiodiagnóstico, expone y analiza y desvirtúa los dos informes de autopsia realizados sobre Mario Biondo y que apuntaba a la tesis del suicidio. El profesor Maurizio Cusimano, experto en criminología y quien también, tras un análisis exhaustivo y profundo de todo material, concluye que el asesor puede concluir sin ninguna duda que la hipótesis de la dinámica suicida no está respaldada por ningún efecto físico, balístico o experimental. Así, Luciano Garofano, Mauricio Saliba, Lucas Casrelli, la profesora Laura Volpini, la psicóloga jurídica y forense María Gaia Ponseri, el forense Mariano Cingolani, todos estos informes médicos forenses de criminalística apuntan a que Mario no se suicidó, sino que fue en definitiva, asesinado por manos de terceras personas. Se dice también, y muy importante por el auto, y se dice, se hace alusión al anexo número 7 de la causa judicial tramitada en Palermo, y se trata de un informe de una pericial informática, muy importante.
sobre el ordenador portátil y el workstation del finado, en el cual se apunta en la denuncia que en dicha pericia se manifiesta que el primo de la viuda, ingeniero informático, instaló un software de control remoto el día 14 de junio del 2013, una vez fallecido ya Mario, en el ordenador de Mario, y que después de la muerte dicho ordenador se conectó con las redes Wi-Fi ubicadas en la casa del primo de la viuda. A modo de resumen, dice la propia Audiencia Provincial de Madrid, dice: vemos que la parte recurrente aporta numerosos informes periciales que, en primer lugar, apuntan a la falta de fiabilidad de los dos informes de autopsia practicados sobre el finado, uno en España y otro en Italia, y, por otro lado, exponen los indicios de los cuales se puede deducir que la muerte no fue suicida. Incluso también se analizan las supuestas contradicciones habidas en las diferentes declaraciones que ha realizado la viuda en la investigación llevada a cabo en la causa judicial tramitada en Palermo, así como un informe pericial informático obrante en la causa judicial italiana que apunta a la instalación de un acceso remoto en el ordenador del finado tras su fallecimiento desde una wifi que supuestamente se halla en el domicilio del primo de la viuda. Esta resolución italiana, que es acogida y analizada por parte de la Audiencia Provincial de Madrid, se basa para acogerse en el principio non bis in idem, que significa, es un derecho fundamental que rige en la Unión Europea, en nuestro ordenamiento jurídico de la Unión Europea, y que dice que no se puede juzgar ni investigar en dos procesos con idénticos sujetos por parte de dos Estados, digamos, miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, acoge este auto como suyo, y cierto es que acoge también el archivo del proceso. Decir, muy importante, porque ha habido algunos medios que han hecho alusión a que este auto exculpa a determinadas personas, que este auto ni exculpa ni inculpa a ninguna persona. No exculpa a nadie, simplemente analiza una serie de pruebas, analiza una serie de contradicciones que desde luego apuntan a que Mario no se suicidó. Y que, dado el tiempo transcurrido, la justicia italiana manifiesta que no puede continuar con la investigación porque hay pruebas que no están en su mano para poder practicar. Desde nuestro punto de vista, este auto arroja luz y si vamos a pelear desde luego, que estamos trabajando en el despacho en un incidente de nulidad para interesar que conseguir, en este caso, a través del principio y la invocación del artículo 24 de la Constitución española, que se lleven a cabo una serie de pruebas que consideramos que no fueron practicadas en Palermo porque la justicia española denegó. Hago referencia a varias comisiones rogatorias que constan en la investigación de Palermo y que están también unidas a la causa de la Audiencia Provincial de Madrid, en las cuales se pidieron las llamadas telefónicas de las personas del círculo de Mario Biondo. Llamadas telefónicas del círculo de Mario, llamadas telefónicas de la viuda de Mario, llamadas telefónicas y registros relacionados con las conexiones de Internet. Todas estas pruebas se solicitaron por la Fiscalía del Tribunal de Palermo al Tribunal Español. España resolvió en la investigación que no podía acceder a las comisiones rogatorias 7 y 8, que eran concretamente estas, es decir, todas aquellas llamadas efectuadas por las personas del entorno de Mario, y también todas aquellas conexiones de Internet de esos dispositivos de estas personas para saber la ubicación de los mismos, por una sencilla razón. Se denegaron porque en España no estaba siendo investigada ninguna persona sobre las cuales se estaba pidiendo esta prueba. Por lo tanto, como no estaban siendo investigadas estas personas, se deniegan estas comisiones rogatorias. Lógicamente, Italia no puede acceder a esta prueba. España deniega esta prueba a Italia porque no está siendo investigada determinadas personas. De modo que, desde un punto de vista técnico-jurídico, consideramos que es España el juzgado competente para reabrir el caso, para poder desarrollar y practicar todas aquellas pruebas que el Tribunal de Palermo no puede practicar, primero porque no es competente, porque el hecho no sucede en Italia, sino que sucede en España, y porque aquellas personas
a las que consideramos que se les debe investigar, más allá de que se inculpe o no se inculpe a una persona, por supuesto. Y dicho sea de paso, nosotros siempre sostenemos, como letrados que somos, el artículo 24 de la Constitución española en ambos sentidos, es decir, la presunción de inocencia siempre debe operar para todas aquellas personas investigadas, más allá de que finalmente se les inculpe o no se les inculpe. Por lo tanto, entendemos que es España quien debe reaperturar el caso. Hay muchas pruebas en Palermo que no se pudieron practicar porque fueron denegadas por estos motivos que acabo de manifestar y que, por lo tanto, existen posibilidades para que el Tribunal Constitucional, si no se estimara el incidente de nulidad que vamos a solicitar previamente a ese recurso de amparo, tendrá que resolver. Y si no, será el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea quien tendrá que velar porque ante un auto italiano que acoge ya la justicia española, donde queda claro que sí que hay indicios para abrir o reaperturar una causa por un presunto delito de homicidio, tengan que, en este caso, aceptar la vulneración de la tutela judicial efectiva que merece, en este caso, Mario y también la familia para saber y esclarecer los hechos, porque todo apunta a que, efectivamente, sin acusar a nadie, que quede claro, todo apunta a que, desde luego, hay responsables en este fallecimiento y que Mario no se suicidó. Quiero añadir un detalle también, ya al margen del proceso, porque esto es en definitiva todo lo que ha sucedido, y es un documental que se llevó a cabo por parte de Netflix, en el que yo voy a explicar mi experiencia personal. Este despacho profesional siempre dijo a Santina y a Pipo cuando vinieron que queríamos apartarnos de la prensa, que nosotros no estábamos por la labor de empezar a hacer ningún tipo más allá de la que hoy hemos hecho, porque entendemos que ya desde un punto de vista técnico-jurídico sí que tenemos una respuesta de la justicia y por lo tanto creemos que merece la prensa en este caso tener acceso a la misma. Y dicho sea de paso, dijimos a Santina y a Pipo que por favor estuvieran al margen de todos los medios y que considerábamos que este caso se había llevado mucho por la prensa rosa y queríamos un poco que se centraran en lo que viene a ser el intentar desde un punto de vista jurídico conseguir, pues, en definitiva, la tutela judicial efectiva y justicia. Nos hicieron caso, a pesar de que a Santina a veces le cuesta, y lo entiendo, al final como madre, entiendo perfectamente la posición de Santina y de Pipo. A lo largo del transcurso en el cual estábamos preparando la denuncia, contactó con Santina una empresa, un señor, una señora, que se hicieron pasar por unos productores de Netflix y demás. Como se había dictado la resolución de Palermo, creíamos que era un momento en el cual efectivamente podía hacerse un documental. Ella quiso aceptarlo, nosotros le sugerimos que no lo hiciera, pero al final, como ella estaba convencida de que lo quería hacer, dijimos que lo hiciera, con el único requisito que dijimos era que nosotros, como técnicos jurídicos, apareciéramos para dar las explicaciones que ahora mismo estamos dando, que han sido acogidas por la Audiencia Provincial de Madrid, pero que en aquel momento se estaban ya corroborando por la justicia italiana. En aquel documental de Netflix, que obra a día de hoy en este portal, es un documental absolutamente tendencioso. Sabemos que en 3 horas de entrevista que a mí me llevaron a Madrid, sacaron 10 segundos de todas estas explicaciones que se efectuaron y de todos estos análisis, una profusa prueba practicada por la justicia italiana. Desde nuestro punto de vista, el documental es absolutamente parcial y no es imparcial, para dejar a toda la ciudadanía que pueda verlo, que sea objetiva y que analicen por sus propios, en definitiva, medios. Simplemente decir esto, que en definitiva nos sentimos engañados y que nos reservamos las acciones para llevar frente a aquel medio, por ser tendenciosos y porque sabemos que hay personas detrás que estaban muy interesados en definitiva, dar la apariencia de ese suicidio de Mario. Sí. Y nada más, en principio, ahora quedan ya Santina y Mario y luego haremos el turno de preguntas. Grazie per essere qui presenti. Cercherò di leggere in spagnolo.